El 8 de marzo de 2019 entran en vigor unas modificaciones del Estatuto de los Trabajadores. Modificaciones que tienen que ver con la conciliación de la vida familiar y el trabajo, o los nuevos derechos que tienen los trabajadores y las obligaciones que tiene la empresa. No son nuevos, pero hay modificaciones respecto a la regulación anterior. También hablamos de los nuevos descansos y permisos obligatorios o potestativos que tienen los trabajadores en los casos de adopción o nacimiento de hijos. Rise Legal TV, con el deporte juvenil, suscríbete y colabora. Soy Josep Ruach, abogado, colegiado ICAP 21814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruach Legal TV. Hablamos en concreto del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Anteriormente este artículo tenía 2 párrafos, 8 líneas apenas, y que lo que decía es que el trabajador tendría derecho a adaptar la duración y distribución de su trabajo y de su jornada de trabajo para que conciliara con su vida familiar y personal, en los términos que establecieran los convenios colectivos. Se intentaba también desde la ley que las empresas y las organizaciones sindicales encontraran formas de promover una jornada continuada que fuera más corta y que permitiera también conciliar mejor la vida familiar o fórmulas de horario flexible o trabajo a distancia o telemático. Y aquí se quedaba el artículo. El nuevo artículo 34.8 es mucho más largo y hay principalmente una diferencia sustancial. Siguen teniendo el mismo derecho el trabajador a conciliar su vida familiar y con su jornada laboral, pero ahora no es necesario que el convenio colectivo establezca cuáles son los criterios. ¿Qué ocurría? Que los convenios colectivos se negocian cada X tiempo, se negocian cada 2 años, cada 4 años o cada año, y en sí mismo ninguno de ellos prácticamente contemplaba las medidas de conciliación de la vida familiar, lo que se trataba de un artículo que en realidad tenía poca aplicación, salvo acuerdos particulares que tuvieran algunos empresarios con sus trabajadores. Ahora se facilita a los trabajadores y se obliga más a las empresas a tener la obligación de responder a una solicitud de un trabajador cuando el convenio colectivo no haya establecido ningún criterio de fijación. Porque no se trata solamente de un derecho en el cual, oye, yo necesito tener este horario y trabajar este horario que es el que a mí me conviene, sino que además tiene que ser un horario que pueda ser conciliable con las obligaciones de la empresa. Si a veces podemos realizar un trabajo telemático es fácil, pero si estamos trabajando, por ejemplo, en una cadena de producción, organizar los turnos de trabajo puede afectar a muchas otras personas y muchos otros trabajadores, y la situación puede ser algo compleja. Pero la empresa, si vosotros hacéis una solicitud, tiene la obligación de daros una respuesta. Una respuesta que sea sí o no, o de proponeros una alternativa. En cualquier caso, la respuesta tiene que ser motivada y tiene que ser razonada y tiene que proponeros una alternativa que sea dentro de lo razonable según la organización de la empresa y cuál es la función que estáis ejerciendo en ese mismo momento. Si esa resolución que os entrega la empresa y que tiene que contestar en el plazo de un mes no os satisface, podéis acudir a los tribunales. Tendréis un término de 20 días hábiles para acudir a los tribunales y reclamar contra la decisión de la empresa de no concederos esa nueva organización de trabajo. Dice la ley que estos procedimientos de conciliación tendrán un tratamiento urgente. Tendrán un tratamiento urgente para que se resuelvan lo antes posible. Veremos lo que significa urgente. Hoy en día en algunos lugares hay procedimientos de despido que pueden durar hasta 1 año y reclamaciones de cantidad que pueden durar incluso más de 1 año. Pero bueno, tendrán una tramitación urgente y en ella solamente vosotros tendréis que explicar cuáles son las razones
y las necesidades que tenéis para solicitar esa conciliación de la vida familiar. Esto es siempre que tengáis hijos o hijas que tengan hasta 12 años de edad. Además, lo que establece el nuevo artículo es que una vez se haya superado esa situación por la cual vosotros tuvisteis que cambiar vuestro horario familiar o conciliación, es decir, que vuestros hijos tengan más de 12 años de edad, por ejemplo, si es el caso o la razón por la cual lo pedisteis, podéis volver a vuestro anterior régimen, o tenéis derecho a volver a vuestro anterior régimen. Todo esto hay que ponerlo entre comillas, porque si vosotros lo pedís cuando vuestros hijos tienen 5 años, 7 años después, las cosas y la empresa puede haber cambiado mucho, y entonces también hay que tener en cuenta que hay una cierta adaptación que tendrá que negociarse con la empresa. En segundo lugar, las otras modificaciones que son relevantes están en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. Todos los trabajadores saben que tienen derecho a un descanso semanal mínimo, un descanso semanal de 1 jornada y media, continuada. En caso de menores que trabajen, pues este descanso es de 2 días, 24 horas continuados, y que se pueden acumular si trabajáis más de una semana seguida hasta 14 días de descanso como máximo, según la ley. Luego hay una serie de ausencias remuneradas que pueden tener los trabajadores siempre y cuando los avisen con suficiente antelación, previo aviso, y sean ausencias que sean justificadas. Son ausencias sencillas, como por ejemplo en el caso de matrimonio, 15 días, en el caso de fallecimiento de algún familiar hasta el 2º grado de consanguinidad o de afinidad, 2 días por accidente o por enfermedad grave, que requiera hospitalización o una intervención quirúrgica sin necesidad de hospitalización, que pueden alargarse hasta 4 días si hay necesidad de hacer un tipo de desplazamiento. 1 día si lo que hacéis es trasladaros de domicilio, siempre que sea dentro del radio normal, dentro del mismo municipio, si no podrían ser más días. Y luego, finalmente, por el tiempo indispensable para cumplir un deber inexcusable, como por ejemplo el ir a votar. También se consideran que existen otros deberes que pueden ser inexcusables, como por ejemplo, si tenéis un hijo, pues os llama el tutor y tenéis que ir al colegio a ver al tutor, que también trabaja en unas horas que son laborables y que pueden coincidir con vuestro horario laboral, pero esto es por el tiempo inexcusable. Dice la ley que si este tipo de excusas que son necesarias y por cumplimiento de este tipo de deberes, que la inexcusabilidad es algo que puede hasta ser subjetivo. Si tenéis, por ejemplo, algún familiar que esté muy enfermo y que rebasa de los días que necesariamente os otorga la ley de descanso o de permiso, entonces puede ser algo que sea inexcusable para vosotros, pero no para la empresa. Entonces, si eso rebasa más del 20% de vuestra jornada laboral en un periodo de 3 meses, la empresa tiene que concederoslo igualmente, pero tendrá derecho a reduciros el salario en la misma proporción. O bien, que paséis a una situación de excedencia, es decir, que os ausentéis del trabajo por un periodo determinado de tiempo, hasta que se pase la situación que inexcusablemente tenéis que atender para poder volver a vuestro trabajo. Las grandes novedades es que ahora se extiende en favor de intentar promover una natalidad más fácil y unos derechos de igualdad a permisos que tienen que ver con el nacimiento de hijos o con la adopción. Anteriormente vosotros solamente teníais derecho, en principio, una vez se había producido el nacimiento del hijo, o también en casos de riesgo de embarazo a tener una baja por incapacidad temporal. Ahora tenéis además unos permisos que podéis pedir justificadamente y que tendréis que justificar siempre que habéis ido, que lo habéis hecho, de, por ejemplo, exámenes prenatales, técnicas de preparación del parto, asistencia a reuniones orientativas o exámenes psicológicos necesarios para poder acceder a la adopción de un hijo, y también a las cuestiones que tengan que ver con la adopción y la preparación para poder realizar una adopción o un acogimiento. En estos supuestos de adopción o de acogimiento, además, tendréis indistintamente, padres y madres, derecho a ausentaros 1 hora del trabajo durante los primeros 9 meses, no siendo relevante que efectivamente
haya que darle el pecho, sino que vuestro bebé no tenga cumplidos los 9 meses. Es un derecho individual, lo puede ejercer cada progenitor por separado, pero si los dos trabajan en la misma empresa y se trata del mismo niño, si tenéis solamente un niño, si tenéis dos puede ser uno por cada uno, pero si tenéis uno habrá que hablar con la empresa para ver cómo ejercéis este derecho de manera que no afecte demasiado. Es decir, que la empresa puede intentar limitar o puede limitar que ejerzáis simultáneamente este derecho de una hora, es decir, que os ausentéis los dos la misma hora. La novedad es que, además, si como padres o como adoptantes los dos queréis ejercer este derecho en el mismo régimen y en las mismas condiciones, lo podéis prolongar hasta los 12 meses en vez de los 9 meses, pero a partir de los 9 meses de edad de vuestro hijo, entonces la empresa tendrá derecho a reduciros el salario proporcional a la jornada de trabajo. En el caso de que tengáis un hijo que haya nacido prematuramente o que tenga que ser hospitalizado por cualquier razón después del nacimiento, tendréis derecho a una hora de permiso retribuido de vuestro horario laboral. Se puede también llegar hasta las 2 horas, pero en el caso de 2 horas, la empresa puede reduciros proporcionalmente también el salario. También, como os decía antes, respecto al artículo 34 de conciliación de la vida familiar, y es que estos permisos se entiende que son de vuestra jornada ordinaria de trabajo y que si la empresa no os responde también podéis acudir a los tribunales por un trámite de urgencia solicitando que la empresa responda y que respete vuestros derechos lo más rápidamente posible, inmediatamente en cuanto os denieguen los permisos que hayáis pedido. Es un procedimiento que también será de urgencia y suponemos que en este caso no podrán estar esperando tanto tiempo como en los demás. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a la campanilla para recibir notificaciones, dale al like y si tienes comentarios o dudas, ponlos en los comentarios, te los resolveremos lo antes posible. Ruach Legal TV, tus abogados de confianza. Suscríbete para acceder a los directos de consultas gratuitas, te responderemos en directo a tus dudas. Para dudas sobre empresarios y autónomos, derecho aplicable a las nuevas tecnologías y finalmente, actualidad y noticias jurídicas para estar al día.